Desde un automóvil de lujo cubierto por completo de diamantes hasta una fantástica máquina alfombra voladora, hoy nos sumergimos en el mundo de creaciones automovilísticas tan increíbles que pueden asombrar incluso a las personas más escépticas. En este episodio, presentaremos 20 vehículos asombrosos, de lo más inusuales y capaces de romper moldes en todo el mundo. Desde la majestuosa camioneta casa hasta un auto anfibio capaz de sumergirse bajo el agua, cada ejemplar aquí es una nueva revelación. Asegúrate de ver hasta el final, porque te espera todo un desfile de maravillas mecánicas. Dicen que nada atrae tanto la mirada como los diamantes brillando bajo los rayos del sol. Precisamente ellos adornaron un ejemplar especial de un legendario automóvil alemán expuesto en uno de los países de Medio Oriente. Para celebrar una fecha redonda del lanzamiento de una conocida línea, los creadores decidieron deslumbrar al público con un verdadero tesoro sobre ruedas. Los artesanos que trabajaron en este concepto cubrieron la carrocería con una enorme cantidad de diamantes y revistieron el interior con piel costosa. Estos detalles de lujo llaman la atención, pues el más mínimo daño podría requerir una suma de reparación comparable al costo de una buena casa. Por supuesto, el propietario de esta obra maestra adora lucirse con semejante auto en exhibiciones privadas, aunque no todos se atreven a acelerar en la autopista. Es demasiado grande el miedo a rayar ese revestimiento brillante. Rumores adicionales afirman que en su interior hay otro par de opciones secretas, disponibles solo para unos pocos elegidos. Se dice incluso que este auto podría ser también el más protegido. El dueño supuestamente lo equipó con un sistema de seguridad comparable a las tecnologías especiales que utilizan vehículos de altos mandos. Claro, no hay confirmación de esto, pero la leyenda solo aumenta el encanto y la intriga. Antes de continuar admirando más obras maestras sobre ruedas, permíteme recordarte: valora este episodio y suscríbete. Y para no perderte las próximas historias apasionantes, no olvides hacer clic en la campanita. A veces parece que la imaginación de la gente no tiene límites. Imagínate si en lugar de ruedas a un coche le pusieran rollos normales de papel higiénico. Suena a una idea loca de alguien, pero en internet apareció un video en el que una persona ingeniosa hizo justamente eso. Quitó las llantas y las reemplazó con grandes rollos de papel, y luego descubrió con asombro que el coche podía moverse perfectamente, aunque no a velocidad supersónica. Pero se ve realmente épico. Las opiniones de los espectadores estaban divididas. Algunos afirman que es un truco inútil, mientras que otros admiran la creatividad y el ingenio. ¿Quién hubiera pensado que una simple caseta de jardín podría participar en emocionantes carreras de velocidad? Pues un hombre increíblemente ingenioso del Reino Unido decidió hacer realidad esta loca idea. Instaló un motor turboalimentado dentro de una cabaña de jardín ordinaria, conservó el revestimiento y el piso de madera característicos, y agregó elementos aerodinámicos que, obviamente, no estaban en el diseño original. El resultado es una construcción que, sin duda alguna, puedes confundir con un pequeño almacén de campo, pero que acelera por la playa arenosa hasta alcanzar 100 o más millas por hora. Lo más sorprendente es que el dueño logró el reconocimiento oficial de este vehículo como participante legal del tráfico en carretera. En el interior, se han colocado asientos y un panel de instrumentos para mayor comodidad, y la adrenalina al conducir recuerda que, aunque la técnica esté mejorada, sigue teniendo la forma de una modesta caseta. Se rumorea que el siguiente paso será un motor todavía más potente para competir con coches deportivos de carreras. Hubo una época, en décadas lejanas del siglo pasado, en que un diseñador famoso quiso superar todos los estándares posibles de lujo y confort. Tomó como base un gran automóvil estadounidense y lo convirtió en una máquina de más de 30 y pico metros de largo. La cantidad de ruedas era tan grande que uno podía confundirse sobre dónde estaba la parte delantera y dónde la trasera. Y el interior
Es un auténtico palacio, con incluso una zona de piscina y jacuzzi. Cuentan que antaño estas maravillas de la ingeniería servían como ejemplares de exhibición y se transportaban únicamente en plataformas de carga, porque era difícil y a veces imposible salir con ellas a las vías públicas. Sin embargo, la limusina legendaria sobrevivió a su época y hasta terminó en un museo para inspirar a las generaciones más jóvenes de mecánicos. Además, se dice que alguien intentó recrear una versión parecida, pero se topó con un sinfín de complicaciones técnicas. No es nada sencillo mantener el control de un coche tan larguísimo en las curvas. Además, los desarrolladores idearon dos cabinas para los conductores, una delante y otra detrás, para que al retroceder se pudiera controlar este verdadero tren automovilístico. Imagínate un auto urbano compacto que, de pronto, decide convertirse en un gigantesco todoterreno. Justo ese fue el proyecto que llevó a cabo un famoso campeón griego de carreras fuera de carretera. Tomó un pequeño Smart y lo unió con componentes de un serio camión militar, conocido por su increíble capacidad todoterreno. Dentro de esta bestia está escondido un motor diésel propio de grandes camiones, que le permite sortear cualquier terreno escarpado con facilidad. Las ruedas son tan enormes que su diámetro supera varias veces el diámetro de las ruedas de un Smart de serie. ¿El resultado? Una combinación absoluta de la silueta diminuta de un microcoche célebre con un chasis gigante que evoca la impresión de estar ante un juguete surrealista, como si vieras un coche divertido de la infancia, pero capaz de aplastar piedras y saltar zanjas poco profundas. Y lo más asombroso es que de vez en cuando el propietario organiza exhibiciones de manejo, demostrando que este híbrido no es meramente decorativo, sino completamente funcional. En algún momento del siglo pasado, la humanidad ansiaba romper los récords más increíbles, incluso en velocidad terrestre. Fue entonces cuando apareció Bluebird, un automóvil que se adelantó a su tiempo con muchas soluciones técnicas. En su base, llevaba un motor de turbina de gas y una estructura de aluminio muy resistente. Esta máquina fue desarrollada específicamente para establecer un nuevo récord y finalmente logró acelerar en un lago salino hasta unos valores impresionantes. Aunque el proyecto se concibió con la intención de superar umbrales aún más fantásticos, las condiciones climáticas y las dificultades con la superficie de la pista lo impidieron. Pero lo que sí lograron los ingenieros bastó para que Bluebird entrara en la historia del automóvil como uno de los símbolos de la carrera por la velocidad increíble. Entre los datos curiosos destacan el sistema de frenado original, que incluía escudos de frenado especiales y un sistema de refrigeración muy complejo, sin el cual un motor tan potente se habría cocinado en su interior. A veces los maestros del tuning adoran dejar boquiabierta a la gente, creando coches que parecen estar armados al revés. Un habilidoso en Estados Unidos tomó una camioneta común de una marca popular, volteó la carrocería al revés y la fijó a otra parte del auto, modificada, pero conservando las ruedas funcionales y el motor. A primera vista, los transeúntes piensan que el vehículo sufrió un terrible accidente y quedó atascado con las ruedas hacia arriba, pero de repente se pone en marcha y avanza como si nada. Lo más increíble es que este proyecto es completamente legal e incluso tiene matrícula. El dueño, en broma, escogió un texto elocuente para su matrícula, resaltando el significado inusual de su idea. Dicen que frecuentemente se le acercan en los estacionamientos con la pregunta: ¿se volvió loco? Pero al observar con más detalle, uno entiende que en el fondo de esta iniciativa hay un humor fino y un gran conocimiento de mecánica. Si oyes hablar de Batman, seguro recuerdas ese mismo vehículo de combate que el héroe utiliza para luchar contra el mal. En las crónicas cinematográficas, es un coche oscuro y contundente con funciones ocultas. Puede pasar a modo de combate, lanzar misiles, esconderse en la noche e incluso activar una modalidad silenciosa especial.
Según la leyenda, el prototipo fue creado como un transporte militar capaz de literalmente saltar sobre abismos utilizando propulsores de reacción. Cuando las tecnologías modernas reemplazaron a aquel prototipo de culto, nació el automóvil llamado Tumbler, que recibió un motor potente y asombraba a todos con su diseño fantástico. Su conductor podía activar un modo de ataque especial, donde el asiento se deslizaba más cerca del centro, brindando mayor protección y precisión de control. Además, el coche estaba equipado con un sistema de extinción de incendios y la posibilidad de cambiar a un accionamiento eléctrico si fuera necesario, lo que lo hacía casi silencioso en la oscuridad. No sorprende que los cinéfilos adoren las escenas con el Batmóvil, pues se siente como una plataforma de batalla futurista hecha realidad. En la época de posguerra, algunos motores de avión prohibidos encontraron usos inesperados. En Alemania, por ejemplo, cuando quedaron existencias de motores de avión fuera de servicio, unos entusiastas construyeron algo asombroso. Así nació Brutus, que consiste en un chasis antiguo de principios del siglo pasado, al que le acoplaron un motor aeronáutico de 12 cilindros, de una cilindrada monstruosa. Imagina un gran bloque con pistones del tamaño de una olla grande y una transmisión por cadena a las ruedas traseras. El coche en sí luce imponente, sin apenas protección para el conductor, excepto por una pequeña rejilla, ya que el motor está prácticamente a centímetros de quien maneja. Y cuando enciendes Brutus, lanza fuego y ruge como un verdadero monstruo. Es aún más escalofriante pensar que antes, experimentos similares no se consideraban tan raros. Quien ve Brutus en acción, recuerda por siempre ese bramido y las llamaradas. Los sueños sobre el futuro siempre traen ideas extrañas, como un auto eléctrico con forma de pirámide. Un inventor de Estados Unidos hizo realidad esta imagen, creando una sorprendente estructura con materiales resistentes y equipándola con decenas de baterías. Con la carga completa, esta máquina monolito podía recorrer una distancia considerable y, según el autor, le resultaba mucho más barata que cualquier coche común que funcione con gasolina. De manera misteriosa, en el interior encontró espacio para un complicado tablero de mandos, y alrededor de la cabina del conductor se colocaron cristales antibalas de múltiples capas. El propio creador admite que al principio muchos se burlaban de él, ya que la idea de hacer un vehículo con paredes que convergieran en un ápice parecía demasiado fantástica. Pero en la práctica se demostró que esa forma aerodinámica brinda un empuje adicional hacia la carretera gracias a las corrientes de aire, de modo que la estabilidad en las curvas mejoró. Además, el ingeniero prometió perfeccionar el modelo para que alcanzara una velocidad aún mayor, y se sospecha que es muy capaz de lograrlo. En tiempos lejanos, cuando la conocida empresa francesa productora de neumáticos participaba en el desarrollo de automóviles, apareció un monstruo de pruebas con el nombre ilustrativo de PLR. Sus dimensiones eran impresionantes. Contaba con una enorme cantidad de ejes, una carrocería especialmente modificada, y en la zona central tenía un módulo especial para probar neumáticos de gran tamaño. El vehículo medía muchos metros de largo y pesaba de manera descomunal. Pero lo más importante es que en la parte trasera había varios motores potentes diseñados para hacer girar esa rueda central, eje de todo el concepto. Cuando este aparato aceleraba en la pista, con ayuda de la hidráulica, bajaba o subía los componentes necesarios para comprobar cómo se comportaría la llanta sometida a prueba. Hoy en día, Michelin PLR es más conocido como una pieza de museo, pues ya cumplió su papel en la industria de neumáticos y pasó a la historia. Según dicen, a veces lo encienden para exhibiciones, mostrando el poder vanguardista que un día tuvo la industria automovilística francesa. A comienzos del siglo pasado, por las calles de Calcuta pudo circular un automóvil muy excéntrico, con el aspecto de un enorme cisne blanco.
Dicen que un acaudalado escocés encargó este lujo a artesanos en Inglaterra para desplazarse por la ciudad y dejar atónitos a los transeúntes. El coche parecía flotar sobre el asfalto. Delante llevaba una cabeza de cisne simulada, que podía soltar vapor para ahuyentar a los peatones o animales que anduvieran por la calle. Y a los lados llevaba unos cepillos especiales para limpiar las ruedas de la suciedad. Se cuenta que tal cisne causó tanto revuelo que incluso fue prohibido en algunas vías urbanas por provocar pánico. Sea como sea, el modelo posteriormente cambió de dueño. Luego fue restaurado y ahora se conserva en un museo con su interior auténtico de materiales caros y su aspecto exterior impactante. En uno de los países ricos de Oriente Medio existe una colección de coches única que envidiarían hasta los héroes de las películas de ciencia ficción. Entre ellos destaca una versión hipertrofiada de una camioneta clásica de mediados del siglo pasado. El vehículo fue ampliado muchas veces, conservando todos los detalles del original, desde los contornos famosos hasta los emblemas. Pero no es solo una maqueta. En el interior de la gigantesca carrocería se ha habilitado un espacio habitable completo, con cocina, varias habitaciones, aire acondicionado e incluso una plataforma de observación en el nivel superior. Cuando se desea mover esta casa sobre ruedas una corta distancia, se conecta un motor poderosísimo de maquinaria de construcción, lo que le permite, aunque con lentitud, desplazarse por sí solo. Desde luego, salir a las carreteras de la ciudad no es muy práctico, pero al dueño le basta con aparecerse en raras ocasiones para adornar algún desfile automovilístico y volver a asombrar a los curiosos. Algunas personas sueñan con un coche que pueda transformarse en una verdadera casa y luego separarse para dejar solo un chasis compacto. Así nació el concepto llamado Colim, que combina un automóvil pequeño con una casa móvil modular. Mientras viajas, la casa se engancha detrás y recuerda a una autocaravana tradicional. Pero cuando te detienes a la orilla de un río pintoresco, puedes desacoplar la parte frontal. Resulta que tienes tanto una casa con cocina como un coche aparte para excursiones cortas por los alrededores. Más aún, las paredes laterales pueden reconfigurarse en caso necesario, cambiando la distribución interior. Los desarrolladores afirman que es la opción ideal para parejas o familias pequeñas que quieren libertad de movimientos sin sacrificar la comodidad. Y la apariencia alegra la vista con formas aerodinámicas modernas, de modo que Colim no parece un camión voluminoso. Imagínate que adoras tanto las camionetas Chevrolet que no puedes desprenderte de dos de ellas y decides fusionarlas en una sola. Así nació un proyecto bastante absurdo pero simpático, en el cual se unieron dos cabinas, dejando el motor y los ejes solo en una parte. El resultado es un coche de dos caras. Delante se ve una Chevrolet clásica y atrás su copia en espejo aunque sin motor. Por dentro queda un espacio enorme, algo así como un salón raro, donde uno podría poner un mini sofá o equiparlo de maletero. Por supuesto, conducir semejante criatura no es sencillo, porque cuesta orientarse sobre dónde está la parte verdadera delantera y dónde la falsa. Pero el creador de este proyecto confiesa que su idea fue más bien una broma y a la vez una prueba de sus propias habilidades. Las ruedas de la parte trasera giran libres, pero aún así, este vehículo consiguió un estatus legal y participó en varios shows de automovilismo, provocando un torbellino de emociones en el público. Cuando un viejo avión de pasajeros perdió la capacidad de alzar vuelo, un talentoso inventor en México ideó la manera de darle una nueva vida. Cortó las alas, la cola y acopló el fuselaje al chasis de un autobús grande. Así nació un auténtico avión limusina, con un interior espacioso, asientos, una barra e incluso una pequeña pista de baile. En la cabina de mando se colocó el volante y el panel de instrumentos de un camión pesado, y el movimiento corre a cargo de un motor diésel.
El vehículo de por sí salió muy imponente y pesado, de modo que se le instaló un sistema de frenado reforzado. Al final, tal limusina estuvo un tiempo recorriendo rutas turísticas, asombrando a quienes la veían rodar por la carretera como si fuera un fuselaje de avión. En una subasta automovilística, el dueño decidió vender su obra maestra, y en la descripción prometía que el salón tenía un auténtico rincón de descanso, con chimenea y muchos asientos mullidos. Rumores adicionales indican que alguien trató de instalar en el techo una mini pista de aterrizaje para helicóptero, pero se conformaron con reforzarla para organizar fiestas al aire libre. Cuando en el cine vemos un coche sumergirse bajo el agua, lo percibimos como fantasía. Pero en el mundo real, unos ingenieros suizos hicieron realidad ese sueño, inspirándose en la legendaria marca de autos deportivos. Crearon el Rinspeed S-Cuba, un automóvil eléctrico capaz no solo de circular por carretera, sino también de sumergirse, usando propulsores y hélices especiales. El conductor y los pasajeros, para ello, deben ponerse equipos de buceo. Y el habitáculo está fabricado con materiales impermeables que se secan con rapidez tras la inmersión. La carrocería aerodinámica, que recuerda a un famoso deportivo británico, fue reforzada para resistir la presión a poca profundidad. Claro, no es un submarino completo para expediciones largas, pero, según los testigos, la experiencia es alucinante. Es como emprender un viaje submarino al volante de un coche de lujo. Y además, funciona con propulsión eléctrica, lo que le aporta un aire del futuro adicional. En cierto país desértico y caluroso, valoran los récords curiosos y les encanta llevarlo todo a escalas colosales. Así ocurrió con un Jeep militar clásico de épocas de conflictos globales pasados. A alguien se le ocurrió la idea de hacerlo 4 veces más grande que el original. El resultado es un vehículo colosal cuyas ruedas casi alcanzan la altura de los hombros de un adulto y cuya estatura se asemeja a la de un edificio pequeño. En el interior hay espacio suficiente para que varias personas se acomoden sin problemas. De hecho, algunos creativos incluso instalaron muebles para una especie de zona de descanso. Lo curioso es que esta réplica gigantesca no es solo una estatua. Tiene un motor que le permite desplazarse por las arenas planas, aunque por supuesto, dar la vuelta en una calle estrecha con este monstruo es poco menos que imposible. Sin embargo, para los ricos coleccionistas locales que adoran impresionar al mundo, esto es un motivo extra de orgullo. Tienen un Jeep más grande que todos los demás. Si de repente sientes ganas de viajar en un auto que parezca una fruta gigante, un residente de Estados Unidos tiene la solución. Tomó el chasis resistente de una camioneta, construyó una estructura con forma de plátano alargado y la cubrió con capas de espuma especial y fibra de vidrio. Así obtuvo un vehículo de color amarillo brillante, con asientos en fila en su interior. La máquina se dotó de un motor potente y, según él, es capaz de correr a bastante buena velocidad por la carretera. Su propietario no solo recorrió todo el país en su banana, visitando varios estados, sino que también ofrecía a quien quisiera dar una vuelta. Según cuenta, la gente en todos lados reaccionaba con entusiasmo, porque encontrarse un coche frutal así en la carretera es algo sumamente raro. Además, inventó su propio lema oficial, asegurando que su vehículo es el único auténtico auto platanero con tracción trasera y actitud traviesa del mundo. En los desiertos de Arabia, hay un lugar donde viven personas aficionadas a los experimentos más atrevidos con la ingeniería. Uno de los jeques, famoso por su pasión por los automóviles gigantes, decidió fabricar un crossover de dimensiones descomunales, uniendo un camión militar y componentes de chasis de un popular todoterreno. El resultado fue un coloso con múltiples ejes y ruedas, de una longitud comparable a la de un avión de pasajeros pequeño.
Bajo el capó se esconde un motor diésel enorme, que en su día se montó en equipo militar, con un gran número de caballos de fuerza que permiten a esta bestia moverse por las dunas. En su interior, según testigos, hay asientos acolchados, aire acondicionado y ventanales panorámicos para disfrutar del paisaje. Claro está, este súper todoterreno no se usa para salidas diarias, sino más bien para apariciones espectaculares ocasionales o para exhibirse en muestras especializadas de automoción. Pero, ¿no es fascinante saber que también estas fantasías se hacen realidad en metal? Aquí termina nuestra selección de los proyectos automovilísticos más originales e impactantes de todo el planeta. Cada uno de ellos es único a su modo, desde la limusina enorme con su propia piscina, hasta el coche que sin temor se sumerge bajo el agua, o aquella construcción invertida que hace que los curiosos se lleven las manos a la cabeza. ¿Y si pudieras añadir uno de estos prodigios a tu propio garaje? ¿Con cuál te quedarías? Comparte tus ideas en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez tu opinión anime a alguien a crear un auto aún más increíble. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje por el mundo de los coches más locos e increíbles. Sigue en el canal, porque habrá más historias asombrosas. En cada episodio nos esforzamos por ofrecerte una aventura inolvidable. Hasta la próxima. Y recuerda, nada limita la imaginación humana cuando se trata de crear automóviles verdaderamente únicos.